3 minutos, 7:03 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que Francia y Reino Unido tratan de ponerse de acuerdo sobre una posible tregua en Ucrania como primer paso hacia un plan de paz. Francia impulsa una iniciativa basada en una tregua aérea y marítima de un mes, sin afectar a los combates terrestres. Emmanuel Macron querría con este plan verificar la intención de Rusia de respetar los acuerdos, aunque la propuesta aún no cuenta con el respaldo de Reino Unido, quienes consideran que Rusia podría humillar a Ucrania y llama a Europa a reforzar su defensa, incluyendo la disuasión nuclear. Este plan excluye inicialmente el despliegue de tropas europeas en Ucrania, aunque se contempla en una fase posterior, algo que Rusia rechaza de plano. Bueno, ayer espectáculo dantesco para aquellos que pensamos que, hombre, pues Ucrania sigue teniendo una posibilidad de prolongar la guerra, que es contar con la ayuda incondicional y masiva de Europa. No parece que eso se vaya a lograr, con lo cual, pues la única alternativa que queda es conseguir la paz menos dolorosa posible para Ucrania. Y ya saben ustedes que pues saltó por los aires el plan de paz de Trump después del numerito de Zelensky en la Casa Blanca, muy posiblemente alentado por esta Unión Europea, que no se sabe muy bien para qué bando juega. Y bueno, pues quedaba la esperanza de que Francia y Reino Unido pues establecieran un plan alternativo, que posiblemente sería lo mismo de Trump, pero haciéndose la foto todos juntos en lugar de hacérsela solo Trump. Bueno, pues tampoco. Ayer, pues Macron en Le Figaro decía que te había acordado con el Reino Unido pues proponer a Ucrania un alto el fuego de un mes de duración, un alto el fuego solo naval y aéreo, porque el alto el fuego terrestre es difícil de verificar dada la longitud inmensa del frente ucraniano. Macron lo describía con una frase muy gráfica: es que el frente ucraniano, su longitud es mayor que la distancia que hay entre París y Budapest. Entonces pues es casi imposible verificar el alto el fuego terrestre, pero sí se puede verificar fácilmente el alto el fuego naval y aéreo. Bueno, pues lanza Macron esa idea en una entrevista en Le Figaro. Y entonces el gobierno británico va y dice, no es verdad que haya acordado eso con nosotros Macron. Toma, primera, pum. A continuación dice Starmer que no, que lo que hay es varias propuestas de posibles formatos de alto el fuego y que todavía no está nada decidido y no es el momento de hablar de ello. ¡Bum! Y a continuación sale Zelensky y dice que de alto el fuego nada, que el alto el fuego a quien beneficiaría sería Rusia y que ni hablar. O sea, que ni lo que dice Macron ni lo que dice Starmer. Y dices, ¿y este terceto es el que va a hacer un plan de paz alternativo al que Trump proponía? Pues pobre Ucrania. Porque si empezamos así, es decir, si empezamos con ni siquiera saber qué han acordado entre ellos, y si empezamos con propuestas que lanzan sin contar, parece, con Zelensky, porque Zelensky las desautoriza a los 3 minutos, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? Y por otro lado, pues tenemos por una parte a Macron jugando con Starmer, que no pertenece a la Unión Europea, a hacer un plan de paz. Por otro lado, tenemos a la Unión Europea por boca de Ursula von der Leyen diciendo que va a haber que gastar pues cientos de miles de millones de dólares en reforzar militarmente a Europa. No sé, ¿en qué bando juega Macron? ¿En el bando semi-transatlántico con Starmer? ¿En el bando de la Unión Europea? Porque Trump está claro que va a prescindir en cualquier tipo de iniciativa diplomática de lo que diga la Unión Europea, porque le tiene puesta la cruz tanto a Ursula von der Leyen como a la que ha puesto Ursula von der Leyen a llevar los asuntos exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas,
que no se le ocurre el otro día, después de lo de la escena en el despacho Oval, que decir que el mundo libre necesita otro líder que no sea Trump. Mamma mía, siguen sin enterarse de nada estos tíos. Van a la estrategia de confrontación con Trump. Pues que Dios les pille confesaos. Bueno, pues nada, ya empieza con mal pie lo de la elaboración de un plan de paz alternativo al de Trump. Este jueves se reúne la Unión Europea para discutir qué hacen con el gasto militar, la ayuda a Ucrania, si suben impuestos, si no suben impuestos, si elaboran un mecanismo al margen de los mecanismos establecidos pues para gestionar las cosas, como en el tema de las vacunas COVID, etcétera. Vamos a ver qué sale de esa reunión del jueves. Yo me temo que nada de nada. Lo que saldrá es un auténtico carajal de países con distintas posturas. Y bueno, pues veremos a ver en qué desemboca todo el invento. Mientras tanto, pues aquí en España tenemos a Pedro Sánchez cediendo todavía más entre los separatistas. Ahora ha cedido, o mejor dicho, pretende ceder la inmigración a Puigdemont. Bueno, a los separatistas catalanes, a la Generalidad de Cataluña. Escuchen. El Partido Socialista y Junts cerraron ayer un acuerdo para traspasar a la Generalidad de Cataluña las competencias sobre inmigración que actualmente ejerce el Estado. El pacto se presentará en los próximos días, así que aún se desconocen los detalles concretos, pero sí se sabe ya que los mozos de escuadra participarán en el control de fronteras, probablemente desde el próximo mes de septiembre. Este tema ha sido una de las grandes reivindicaciones de Junts a lo largo de lo que llevamos de legislatura. Según cuenta El Español, los de Puigdemont quieren controlar esta materia para frenar el empuje de las fuerzas de Alianza Catalana que irrumpió en las pasadas elecciones autonómicas, y también de Vox, quienes han dado la batalla en este asunto de la inmigración y de la inseguridad ciudadana. El acuerdo llega precisamente después de que Junts retirara del Congreso una petición para que el presidente del Gobierno se sometiera a una cuestión de confianza y tras pactar con Esquerra Republicana la condonación de la deuda autonómica. Se cree además que el pacto sobre competencias migratorias podría allanar el camino para la negociación con los secesionistas de los presupuestos generales del Estado. Bueno, ¿qué es lo que ha pactado Sánchez? ¿Ha pactado ceder las competencias? No, porque no puede. Lo que ha pactado es presentar una proposición de ley en el Congreso para que el Congreso apruebe la cesión de competencias. ¿Por qué proposición de ley y no anteproyecto de ley? Pues muy sencillo. Porque si Sánchez elabora, es decir, el Gobierno elabora un anteproyecto de ley, eso tiene que pasar por una serie de controles preceptivos. Por ejemplo, se tiene que pronunciar el Consejo General del Poder Judicial diciendo, pues, nos parece tal o nos parece cual. Se tiene que pronunciar el Consejo de Estado, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que Sánchez ha pactado es que sea el Partido Socialista, el Grupo Socialista en el Congreso, el que presente una proposición de ley. Dado que el Congreso es la máxima expresión de la soberanía popular, las proposiciones de ley que se presentan en el Congreso no tienen que pasar por los filtros que sí pasan los anteproyectos de ley del Gobierno. ¿Por qué? Pues porque si tuvieran que pasar por esos filtros, entonces eso sería una cortapisa a la soberanía popular expresada por el Congreso. Así que, presentando una proposición de ley el Grupo Socialista en el Congreso, lo que se hace es evitar que se pronuncie el Consejo de Estado, evitar que se pronuncie el Consejo General del Poder Judicial y que se pronuncien otros organismos, y además acortar los plazos del asunto. Bueno, pues ahora esa proposición de ley tendrá que registrarse en la Cámara, tendrá que discutirse, tendrá que aprobarse en el Congreso, tendrá que pasar al Senado, tendrá que volver de vuelta al Congreso porque el Senado posiblemente pues la enmiende o la vete. Lo del veto del Senado es equívoco. El Senado no puede vetar algo. Se puede negar a tramitar algo si es abiertamente inconstitucional, pero ya saben ustedes que ni con la amnistía quiso el PP usar su mayoría absoluta para negarse al trámite e ir a la confrontación institucional, así que tampoco lo va a hacer aquí el PP.
Bueno, el caso es que habrá un trámite de un par de mesecillos antes de que pueda ser definitivamente aprobada esa ley, esa proposición de ley, que es abiertamente inconstitucional. La Constitución establece que todos los temas de fronteras, inmigraciones, etcétera, son una competencia indelegable del Estado. Vamos, de hecho, un Estado se define por sus fronteras. Si tú cedes el control de esas fronteras a otro, entonces el otro pasa a ser dueño de tu Estado o de una parte de tu Estado, si estás cediendo un control de fronteras en una determinada región. Por supuesto que es anticonstitucional, abiertamente anticonstitucional, y por tanto los letrados del Congreso deberían parar la ley, señalando su inconstitucionalidad. ¿Lo harán? Pues no, porque como Sánchez ha colocado a un letrado mayor en el Congreso, afín a él. Por cierto, creo que su padre ha recibido una subvención para no sé qué cosa, una película de cine o algo por el estilo, no lo sé, lo tuiteé el otro día. Bueno, pues no creo que nadie vaya a pararlo en el Congreso. Se podrán presentar recursos al Tribunal Constitucional, pero, en fin, ya sabemos de quién depende el Tribunal Constitucional. Lo preside un señor, que es Conde Pumpido, que es magistrado del Tribunal Constitucional, gracias a un acuerdo entre el PP y el PSOE. Así que las posibilidades de que esto se pare por parte del Constitucional son cero pelotero. ¿Qué defensa existe? Pues, dos, básicamente. Echarse a la calle hasta que Sánchez se largue de la Moncloa y antes de que esta ley se apruebe, o pues que pase como con la ley de amnistía, que algunos jueces dirán, oiga, no, esto es abiertamente inconstitucional, y que por tanto pedirán que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie, y entonces, mientras tanto, pues se paraliza la aplicación de la ley. ¿A ustedes les parece normal que estemos en esta situación de vulneración continua de la Constitución, donde al final resulta que todo depende de que tres jueces que no tengan dosieres para acabar con ellos, que no sean comprables, que no tengan ningún familiar sometible al chantaje, puedan parar una ley? Estamos en un estado mafioso y corrupto. Y en ese entorno yo les invito a que se fijen ustedes en la actitud de ciertos medios, que en lugar de ir a saco contra el Estado mafioso y corrupto que representa, entre otras cosas, una amenaza no solo a la ciudadanía, sino a la unidad, a la propia unidad nacional, en vez de ir a saco contra ese Estado mafioso y corrupto, lo que se dedican es a atacar a Vox. Pues bueno, cada uno trabaja para quien trabaja, ¿no? Pero simplemente reflexionenlo ustedes. ¿Qué podría llevar a alguien a perder tiempo atacando a Vox cuando está Sánchez demoliendo los cimientos de la Constitución? Bueno, y mientras tanto, ya saben que como ustedes utilicen dinero en efectivo para no sé qué, pues lo mismo, les cae una inspección de Hacienda o les dicen que no se puede pagar en efectivo porque excede no sé qué cantidad. Pues oiga, aquí el campeón Ábalos, que debía de ser un tres piernas el tío, pagó durante 3 meses a Jessica y a Miss Asturias por Bizum. Además firmaba un amigo. El exministro José Luis Ábalos hizo pagos a Jessica Rodríguez y a Claudia Montes, Miss Asturias, entre septiembre y noviembre de 2019. Y curiosamente, tras su ruptura con Jessica, Ábalos logró que Montes fuera contratada en Logirail, una empresa pública dependiente de su mismo ministerio. De hecho, Montes obtuvo también un puesto como auxiliar administrativa con un sueldo de más de 1.000 euros mensuales, pese a que se la describe como conflictiva dentro de la empresa. Según cuenta El Español, los pagos se realizaron vía Bizum, con montos de hasta 1.300 euros para cada una y con el concepto un amigo en cada uno de ellos. Aquí un siervo, un esclavo, un amigo. Soy José Luis. Bueno. O sea que el tío mandaba 1.300 euros
a dos a la vez. Pero qué tío, es un auténtico... No sé, esto es marca España, hombre, deberíamos exhibirle a Ábalos por allí el prototipo del Latin Lover. 1.300 pavos que las mandaba por Bizum simultáneamente a las dos durante 3 meses, hasta que rompió con la una y colocó a la otra en una empresa pública para que siguiéramos nosotros pagando la juerga. En fin, no sé. La verdad es que aguantamos de todo los españoles, ¿eh? Luego dicen que somos indisciplinados y caóticos. ¡Qué leches! Lo que somos es unos mansurrones de 3 pares de narices. Por menos que esto, en otros sitios la gente quema el Parlamento de la Nación. O sea, ya cuando las cosas llegan a unos determinados niveles, de repente, ¡pum!, la gente estalla. Por ejemplo, en Grecia hace unos días ha habido manifestaciones multitudinarias por todo el país, porque llevan, me parece, son 2-3 años de investigaciones sobre un accidente ferroviario en el que parece que podría haber responsabilidades penales de un ministro o exministro. Y las manifestaciones han sido masivas en toda Grecia. Aquí tenemos un gobierno que resulta que implanta una serie de políticas que al final terminan conduciendo a la muerte a 200 personas en Valencia por una gota fría. Tenemos un gobierno cuyos organismos dependientes no actuaron correctamente el día de la gota fría para poder advertir a la población. Tenemos un gobierno que con posterioridad a la gota fría resulta que retrasó deliberadamente la ayuda durante 3 días y pico. No sé, supongo que para que se enmerdara todo lo suficiente y poder culpar al gobierno de la Generalidad Valenciana. Y no hay ni una manifestación en Madrid ante el Palacio de la Moncloa para exigir responsabilidades penales para el gobierno. ¿Cómo no van a pagar a sus señoritas de compañía con Bizum 1.300 euros al mes? 1.300 y lo que haga falta, si tragamos con todo. Tragamos con hasta que nos maten con sus políticas asquerosas y sus cálculos políticos a centenares en Valencia. ¿Cómo no vamos a tragar con que Ábalos mantuviera a 3 queridas simultánea o sucesivamente con cargo a nuestros impuestos? Chico, y cuanto más demostremos que tragamos, pues más apretarán las clavijas. Pero bueno, hemos hablado de tantas cosas que son malas noticias, que de vez en cuando hay que sacar una sonrisa. Y ayer España asombró al mundo de los hackers. Escuchen, porque esta noticia es de lo más hilarante que he visto últimamente. Comisiones Obreras ha sufrido una filtración masiva de datos tras un ciberataque por parte del grupo de hackers Hunter International. Los hackers divulgaron más de 600 gigas de documentos tras no recibir el rescate solicitado. Entre los datos se encuentran correos, teléfonos y matrículas de sindicalistas, empresarios y políticos. También se han filtrado documentos financieros del sindicato, como facturas de viajes, pagos con tarjeta, reserva de hoteles y listas de restaurantes que son frecuentados por sus dirigentes. La información alojada en la Deep Web promete además bases de datos con información de empresas y organismos públicos con los que Comisiones Obreras mantiene relación desde hace más de 15 años. Curiosamente, en redes sociales, los usuarios empezaron a publicar imágenes de mariscadas en respuesta al ataque de estos hackers. Bueno, ayer yo me partía porque hay una cuenta... Bueno, hay muchas cuentas de ese estilo en Twitter donde gente especializada en el mundo de los hackers pues da cuenta de los ataques de hackers, de los ataques de piratas informáticos más importantes que se producen en el mundo. Hace unos días una de estas cuentas pues publicaba que un grupo de piratas informáticos había obtenido 650 gigabytes de datos de Comisiones Obreras y que pedía un rescate para no hacerlos públicos. Comisiones Obreras no ha pagado el rescate y los datos se han hecho públicos, y entonces esta cuenta que se dedica a informar sobre las actividades de piratas informáticos pues publicó un mensaje diciendo el grupo de hackers no sé qué hace públicos 650 gigabytes de datos de Comisiones Obreras.
Y entonces, al cabo de unas horas, estos que informan sobre el tema de los hackers dicen: demonios, ¿por qué se nos ha llenado el timeline de contestaciones donde hay imágenes de marisco con tenedores y cuchillos y demás? Todos los usuarios españoles se habían dedicado a comentar, a contestar este anuncio de la filtración de datos de Comisiones Obreras efectuado por esta cuenta de habla inglesa, pues con fotos de mariscadas en alusión a lo que se dedica Comisiones Obreras y UGT. Y entonces, pues estos de esta cuenta inglesa decían, pero ¿ya qué viene esta inundación de fotografías de marisco en nuestra cuenta? Y bueno, pues la verdad es que fue un episodio bastante hilarante y ya les explicaron de dónde venía todo esto de a las mariscadas.